Necesitamos aprender a adorar a Dios en espíritu y verdad. Enséñanos, Señor. Bienvenidos. Porque todo es mejor a la luz de la palabra. Buen día, mis amados hermanos. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de compartir un nuevo mandamiento más de Éxodo capítulo 20. Estamos viendo uno a uno conforme al uso correcto de la ley que Dios nos ha dado para bendición del pueblo en este tiempo, en este siglo. Y es importante poner un poco de contexto para comprender exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel y lo que Dios quiere que evitemos en este tiempo. El pueblo de Israel, antes de que recibiera de parte de Dios su ley en el monte Sinaí, fue sacado de la tierra de Egipto donde era esclavo. Y ellos vieron cómo se movía la nación egipcia en ese tiempo. La cultura egipcia tenía muchos dioses, muchos ídolos, y cada uno tenía una función específica. Es por eso que en ese tiempo el pueblo egipcio tenía la intención de adorar la mayor cantidad de dioses para lograr la mayor cantidad de favores o bendición de parte de sus dioses. Y ese tipo de costumbre fue observada, fue vista por el pueblo israelita. Y eso también logró que su comportamiento fuera muy parecido a lo que ya habían visto antes. Y vamos a ver este contexto en lo que sucedió poco después de que ellos recibieron la ley. Por eso cuando Dios les dio el primer mandamiento y ahora este segundo mandamiento, para ellos fue algo difícil de cumplir. Es más, fueron los primeros que quebrantaron cuando se hicieron un becerro de oro para adorarlo. Quiero que me acompañen con sus Biblias a Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Y vamos a escuchar el segundo mandamiento de parte de Dios. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Dice la palabra del Señor: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El propósito de hoy es que podamos comprender qué significa este segundo mandamiento y también vamos a entender el concepto bíblico de lo que es una correcta adoración. Vamos a abordar esto entendiendo la relación que hay entre el primer mandamiento que Dios dio y este segundo mandamiento. Pues el primer y segundo mandamiento están íntimamente relacionados, pero sería un grave error pretender unirlos. El primer mandamiento nos indica a quién adorar, es decir, conocer al único Dios vivo y verdadero y cómo debemos adorarlo. Es lo que nos indica este segundo mandamiento. ¿Cómo adorarlo? ¿Cómo debe ser el objeto de nuestra adoración? El primer mandamiento nos habla de la idolatría a través de dioses falsos. Y este segundo mandamiento nos habla del paganismo a través de una adoración falsa. Son palabras que pueden sonar muy fuertes y chocantes, pero necesitamos entender el concepto de esto para evitar caer en este gran pecado. El primer mandamiento nos enseña que solo hay un Dios verdadero, solamente existe un Dios verdadero revelado a través de las Escrituras. Debe ser conocido y debe ser adorado. Y el segundo mandamiento nos enseña que Dios es espíritu y solo puede ser adorado en espíritu y en verdad. Y para poder adorar de manera genuina a nuestro Dios, se requiere conocerlo adecuadamente. Esto lo vimos en el domingo anterior. Y cuando no conocemos al Dios revelado en las Escrituras y
tendemos a fabricarnos un Dios en la mente y en el corazón, de acuerdo a nuestras necesidades, alejado de lo que la palabra de Dios enseña, es cuando nosotros corremos el peligro de pensar que debemos adorarlo a nuestra manera y que nuestra manera de adorarlo es la correcta, y dejamos de lado y no tomamos en cuenta lo que Dios nos dice y nos enseñó acerca de la adoración verdadera. Así que no es cuestión de adorar a Dios como creemos conveniente o a nuestra manera. El Señor nos mostró y nos enseñó. Dios enseñó a su pueblo en el Antiguo Testamento, a Israel, cómo debía ser adorado, cómo debían acercarse. Jesucristo nos mostró a nosotros cómo es que Él debe ser adorado. Juan capítulo 4, versículo 22 nos da una luz acerca de esto, pues es la conversación que tiene Jesucristo con la mujer samaritana. Y en ese tiempo los samaritanos tenían un lugar donde adoraban a Dios, y Jerusalén era el lugar donde los israelitas adoraban a Dios. Y Jesús le dice a esta mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces había un pueblo que estaba adorando a un Dios que no conocía de una manera incorrecta, pero también había un pueblo que pretendía adorar a un Dios que conocía de la manera correcta. Y el desconocimiento de la persona de Dios puede empujar a las personas a buscar algo que los haga sentir seguros de que están adorando a un Dios, e incluso centrarse en formas o maneras de adoración incorrectas. Nuestro corazón va a dar luz de cómo estamos al respecto. Por eso es que las personas que no conocen a Dios de manera adecuada buscan representarlo de alguna manera. Y la palabra nos advierte respecto a esto. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos 23 al 25. Y el apóstol Pablo en su carta a los romanos nos dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso la advertencia de parte de Dios es muy seria para nosotros hoy. Más aún entendiendo lo que Dios recalcó a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 4, versículo 15. Y este pasaje nos dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. La advertencia es seria para nosotros. No solamente es no hacer imagen y adorar, es cómo está nuestro corazón, la condición de nuestro corazón frente a la adoración genuina a un Dios vivo y verdadero. Ese es el eje central de este mandamiento. Cómo adoramos a un Dios que conocemos, o cómo también alguien puede estar adorando a un Dios que desconoce. Veamos el mandamiento. Pues Dios es claro cuando dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, que no nos hagamos imagen de nada creado por Dios, pero con el objeto de adorar estas imágenes. Esa es la parte importante. Si alguien se fabrica una imagen de cualquier cosa con el objeto de adorar, de rendir culto, de venerar, está cometiendo un pecado y está quebrantando flagrantemente este mandamiento. El objeto es la adoración a esto.
poco después de que este mandamiento fue dado, en cuestión de días fue quebrantado por el pueblo que lo recibió. Con la introducción que di al principio va a ser un poco más sencillo entender lo que dice Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 5, que relata cómo este mandamiento y también el primero fue quebrantado. Dice la palabra de Dios en Éxodo 32, 1 al 5. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas, y las trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Te das cuenta? Ellos quisieron representar a Dios quienes habló con una voz potente y poderosa desde lo alto. Ellos quisieron adorar a Dios a su manera, como ellos creían conveniente. Ellos quisieron representar al Dios que escucharon de una manera o con una forma que era familiar para ellos. Ellos pretendieron pregonar fiesta para Jehová, pero estaban adorando a un Dios que desconocían. Y sabes, aparentemente la manera en la que Dios habló a ellos fue la razón de que ellos escogieran un becerro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un becerro y por qué no otro animal? ¿Por qué no un chacal? ¿Por qué no un águila? ¿Por qué no un león? Pues es sencillo. El hecho de que ellos hayan escogido un becerro y no otro animal es porque en la cultura egipcia de ese tiempo el becerro representaba al dios Apis. Y este Dios estaba asociado con el fuego y el poder del cielo. Entonces es muy probable que ellos quisieran representar lo que vieron en el monte Sinaí con lo que conocían de una cultura completamente diferente. Y al hacer esto, intentaron representar la manera en la que Dios se presentó ante ellos cuando les dio los 10 mandamientos, hablándoles con voz de trompeta, con esa potente voz en el monte Sinaí. Pero sabes, es imposible siquiera intentar representar toda la grandeza eterna, perfecta e infinita de Dios en una simple imagen. Simplemente y sencillamente porque opacaríamos la gloria de Dios. Dios no dijo en este mandamiento que Él es cualquier persona. Dios nos está revelando en este mandamiento que Él es superior a toda la creación. Dios sustenta a la creación en su diestra. Así que cualquier esfuerzo de pretender representarlo es caer en pecado. Y Dios nos enseñó que el simple hecho de hacer cualquier tipo de imagen con el objeto de adorar esa imagen pensando que es Dios y de rendirles culto es un grave pecado. E incluso nos dice que es una locura. Y lo dice a través del profeta Isaías en el capítulo 44. Si tú lees los versículos 9 en adelante, te darás cuenta de esto porque nos está hablando de cómo cayeron en la locura de la idolatría. El versículo 9 nos dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad.
y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y un poco más adelante habla de un leñador que toma un tronco y usa una parte para prender fuego, cocinar y calentarse, y la otra parte del tronco la usa para fabricarse un dios. Y el profeta Isaías dice de este leñador, en el versículo 15 de Isaías 44, de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Si tú ves la perspectiva que el profeta Isaías nos está dando, es muy interesante. Incluso hasta podríamos preguntar, oye, ¿cómo sabías de qué lado estaba el Dios para ti? Por ahí, el lado que quemaste, ahí estaba tu Dios. Y es algo bastante gracioso, pues alguien pretendió hacer un Dios de la creación. Dios nos muestra que debemos adorar al Creador, no a la creación. ¿Sabes? En resumen, cualquier imagen de talla, de fundición, de yeso, de cualquier material que tú puedas imaginarte, que el hombre pueda utilizar con el fin de fabricar algo en el cual pueda rendirle culto, aunque intentemos suavizar el hecho de la idolatría cambiando la palabra de adoración por veneración, es lo mismo. El asunto no es simplemente arrodillarse frente a una imagen, es qué hay en nuestro corazón. Pues si nosotros conocemos genuinamente al único Dios vivo y verdadero revelado en las Escrituras, lo vamos a adorar conforme a las Escrituras, en espíritu y en verdad, sin necesidad de transformar nuestra verdadera y genuina adoración. Recuerda, el tema de la ley es una cuestión de corazón, revela cómo está nuestro corazón. Así que no es entrar en una pelea de hacer o no imagen, es cómo está tu corazón. Pues puedes tener una imagen equivocada de Dios en tu corazón y adorar de una manera incorrecta a Dios, de acuerdo a lo que creemos que es correcto. Este es el punto central de esto. Así que mis hermanos, Dios es y será siempre el objeto de nuestra adoración. Y también es y será un pecado delante de Dios adorar una imagen falsa, porque no habla de una actividad, es decir, la adoración no nos habla de una actividad. La adoración nos está mostrando una condición de nuestro corazón, porque cambiamos lo invisible por lo visible, cambiamos la adoración de Dios que Él nos ha enseñado por una adoración personal. Y sabemos que 2 sacerdotes, Nadab y Abiú, fueron muertos delante de Dios por ofrecer un fuego extraño que Dios no había mandado en su palabra. Ahora rápidamente vamos a ver acerca del celo de Dios, porque el versículo 5 nos dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dios es un Dios celoso, pero debemos entender qué significa el ser celoso, porque muchos interpretan los celos en base a lo que se ve dentro de los seres humanos. Pues dentro de los seres humanos los celos enfermizos puede ser un problema de carácter o de autoestima no superado. Pero en el caso de nuestro Dios, santo, 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 su celo desde luego es santo. Y por lo tanto, entendamos en el contexto claro, Dios es celoso porque Él está celando a su pueblo con amor y con cuidado. ¿Acaso un esposo amoroso no cela con amor a su amada esposa? Tenemos el mismo ejemplo hoy en día entre Jesús y la iglesia. Pues
Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el Señor cela a su iglesia con amor santo y perfecto. Dios tiene un pacto y una relación especial con su pueblo y cuida como su especial tesoro y lo cela con amor santo. A eso se refiere el celo de nuestro Dios. Y entender esto nos da la libertad de adorar a Dios con todo nuestro ser. Y por el contexto del pasaje, rápidamente voy a hablar de un tema que hoy en día está de moda, las maldiciones generacionales. Porque continuamos con el versículo 5 y 6 de Éxodo 20, que nos dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quiero aclarar que acá no se enseña o no está hablando acerca de las maldiciones generacionales, pese a que hoy en día, como les dije hace un momento, está de moda. Antiguamente, por la relación familiar que existía entre un patriarca, es decir, la cabeza de una familia, ellos fácilmente podían ver hasta su cuarta generación a su alrededor. Eran mucho más longevos y podían presenciar esto, pues toda la familia estaba alrededor del patriarca. Pero quiero que entendamos algo. Hoy en día no podemos pretender echar la culpa a nuestros antepasados, a nuestro abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, de las decisiones que hoy nosotros tomamos. Y con esto echamos abajo todo esto que se enseña acerca de las maldiciones generacionales. Sobre todo cuando el profeta Ezequiel nos habla en el capítulo 18, versículo 19. Y él es claro cuando dice: y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Escucha, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Por lo tanto, yo quiero decirte lo siguiente: si tú, por algún motivo, eres la primera generación de creyentes salvos en tu familia, porque has conocido genuinamente a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo quiero pedirte, conforme a lo que dice Éxodo 20, que confíes plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque Él hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Con seguridad, a través tuyo, la luz de la palabra de Dios y la salvación de Dios entrará en tu hogar. Así que ni el hijo llevará la maldad del padre, ni el padre del hijo, sino Dios llevará salvación a través de la predicación de su palabra, aun cuando tú seas la primera generación de salvos en tu hogar. Y esto es una bendición, pues tú puedes conocer genuinamente a Dios conforme a lo revelado en las Escrituras, a través de la imagen de Cristo, y tú puedes adorar genuinamente en espíritu y en verdad a Dios, con un conocimiento claro. Muy bien, vamos a ver claramente y de manera sencilla la verdadera adoración bíblica a nuestro Dios conforme a este mandamiento. ¿Cómo podemos conocer a un Dios invisible? ¿Cómo podemos conocer a Dios si nadie jamás lo ha visto antes? Vamos a responder esto a través de 3 pasajes. Primero, Juan capítulo 1, versículo 18. Dice: a Dios nadie le vio jamás. De aquí estamos partiendo. Y continúa, dice: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces aquí está la primera respuesta, a través de Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 9, el Señor reafirma esto cuando dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Y más aún cuando Colosenses capítulo 1, versículo 15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cuál es la imagen de Dios manifestada a los hombres? Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre encarnado. Él es la imagen de Dios, Él lo ha dado a conocer. Él se revela y se manifiesta a nosotros y también lo hace a través de las Escrituras. ¿Sabes? Entendamos esto. En el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero cuando el hombre pecó, perdió el derecho de reflejar la imagen de Dios. Tú y yo hemos nacido con pecado y hemos perdido el derecho de reflejar la imagen de Dios. Pero sabes, yo quiero que sepas hoy que Cristo restauró este derecho en todos los creyentes, pues al Él morar en nuestro corazón, está reflejando al único Dios vivo y verdadero a través de nosotros. Una vez más, recalco la importancia de conocer genuinamente a Dios y adorarlo correctamente. Esto nos está dejando un legado de fe para nuestra siguiente generación, pues se requiere de fe para adorar correctamente lo invisible, a quien no hemos visto, pero conocemos. Es una gran bendición. Quiero que leas junto conmigo Juan capítulo 4, versículo 23. Porque el Señor nos dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí está la manera correcta de adorar a Dios. Básicamente el Señor nos dice que el nuevo tiempo fue inaugurado por Cristo. Ya no se trata de una herencia biológica, ni siquiera de formas religiosas, sino de una condición personal delante de Dios. Tú naciste de nuevo, entonces puedes adorar. Primero puedes conocer al Dios que te salvó y puedes adorarlo genuinamente. Los adoradores se diferencian de los que pretenden adorar religiosamente a un Dios en que ellos buscan adorar según formas externas, de acuerdo a cultos religiosos establecidos, pero un verdadero adorador lo hace de manera auténtica, es decir, de corazón, en la intimidad de la vida del creyente. Quiero que entendamos algo. Adorar no es una ceremonia, no es parte siquiera de una liturgia religiosa, es decir, no es una actividad, no es algo que tú vas a hacer, no es algo que tú te reúnes con un grupo de gente y comienzas a adorar, no es eso. Es más, yo quiero echar abajo el falso concepto de que vamos a la reunión de iglesia a adorar. Eso no es bíblico. Tú no te congregas, tú no vas a la reunión de iglesia a adorar. Yo quiero que entiendas esto. Tú llevas tu adoración a la reunión de iglesia. Tú llevas tu adoración a la congregación, pues la adoración es continua o debe ser continua en nosotros. Adorar no es cantar. Adorar no es simplemente danzar o cerrar los ojos, levantar las manos o hacer alguna especie de coreografía con ellas. No es eso. El tema es que mucha gente hace esto o piensa que esto es adorar porque es lo que ve, porque es lo que le han dicho, porque es lo que se acostumbra. La enseñanza clara de la verdadera adoración se encuentra únicamente en la Biblia. Y el centro de la adoración es Dios. El hecho sencillo es que Dios hoy, al igual que en el tiempo pasado, continúa buscando adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Entonces, entiende esto. La adoración no es una actividad, es una actitud
de corazón. Es lo que tú necesitas comprender. No es ir a cantar, no es ir a levantar las manos. No, es cómo vives todos los días de tu vida, cómo estás viviendo hoy. Esa es la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Si has conocido al único Dios genuino, vivo y verdadero, tu estilo de vida va a reflejar la obra de Dios en ti. Continuamente adorarás a Dios, pues tienes una relación personal con Él. La gente que piensa que debe ir a una reunión de iglesia para adorar, está equivocada. Pues la adoración es la actitud de nuestro corazón todos los días. El hecho de llevar nuestra adoración a una reunión de iglesia es adorar a Dios de manera colectiva. Pero nosotros debemos adorar a Dios de manera personal todos los días, a cada momento, a cada instante. Sabes, el hombre, el ser humano, no puede adorar a Dios a su manera, como él cree que es conveniente. Tiene que hacerlo como el Señor estableció en su palabra. Por eso hoy en día hay tantos creyentes que saltan de congregación en congregación porque dicen, aquí la adoración es muy linda porque el grupo de alabanza es grande. Aquí la adoración es hermosa porque aquí hay canciones contemporáneas. Eso muestra la ignorancia de nuestro corazón acerca de un Dios vivo y verdadero. Hermanos, conozcamos a Dios y entendamos que Él nos ha salvado, nos ha llevado de las tinieblas a la luz para conocerlo, entablar una relación con Él y adorarlo en una actitud de corazón todos los días de nuestra vida. Ese es el centro, el eje. Entendamos esto. La adoración es el reconocimiento, el entendimiento y vivencia cotidiana de lo que Dios fue, es y será. Además de reconocer lo que Dios hizo, hace y hará. Esa es la verdadera adoración, amado hermano, hermana. Entender esto nos trae libertad. Libertad de adorar a Dios en espíritu y en verdad, y no encasillado en una forma a nuestra conveniencia, a nuestro antojo o a nuestro gusto. Eso queda lejos y desechado. Adorar a Dios es hacerlo en espíritu y en verdad. Por eso la verdadera adoración es hecha de esta manera. No hay otro motivo. En espíritu, ¿sabes por qué? Porque hay una relación viva entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. El espíritu del hombre vivificado por el espíritu de Dios, a quien estamos conociendo a través de las Escrituras. Y es en verdad, porque es el resultado de una actitud genuina y continua hacia Dios. Es la verdad revelada en nuestro corazón, la cual estamos viviendo todos los días de nuestra vida y así estamos adorando a Dios. Un verdadero adorador tiene congruencia, es decir, sus palabras, lo que él dice, sus palabras, está relacionada con sus acciones y con sus pensamientos. Es congruente con lo que dice, con lo que piensa y con lo que hace. Ese es un verdadero adorador. Aquel que conoce a Dios a través de las Escrituras, lo vive, lo habla, lo predica, lo respira cotidianamente. En cambio, un falso adorador es alguien que dice conocer a Dios, pero vive contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Mi oración es que seamos adoradores en espíritu y en verdad, porque
hemos y estamos conociendo al Dios, al único Dios vivo y verdadero que se revela a través de la imagen de Jesucristo y a través de las Escrituras. Esto trae bendición a nuestra vida y nos aleja de quebrantar el primero y en este caso el segundo de los mandamientos. No es cuestión de simplemente recitarlos, sino de vivirlos en el poder del Espíritu Santo y de Jesucristo nuestro Salvador. En conclusión, amados hermanos, Dios quiere hacer de nosotros y de nuestra descendencia una nación santa. Y Dios está tratando nuestro corazón, está derribando falsas imágenes incorrectas de Él, y nos está mostrando cómo es que debemos adorarlo de manera genuina. Nos está mostrando nuestro pecado y también a través de esto nos muestra nuestra necesidad de Cristo como la imagen correcta del único Dios vivo y verdadero. Y nos está enseñando que adorar no es una actividad que realizamos. Es una actitud continua de nuestro corazón, de manera cotidiana. ¿Cómo adoras al Señor? En cada actividad de tu vida, es decir, en cada momento de tu vida, con todo lo que haces, desde el humor con el que te despiertas, desde la manera en la cual tú estás en tu hogar compartiendo con tus seres amados, qué haces en tu trabajo, en tu estudio, cómo vives a Cristo en tu vida. Ese es el reflejo de una genuina adoración. No es una actividad, es una actitud continua de nuestro corazón. Es por eso, y quiero una vez más recalcar, que no vamos a la reunión de iglesia a adorar. Llevamos nuestra adoración donde quiera que estemos. Por lo tanto, el hombre no puede adorar a Dios a su manera. Tiene que hacerlo como Él mismo, como Dios mismo lo ha establecido en su palabra. Y una vez más, la adoración es el reconocimiento, el entendimiento y la vivencia cotidiana de lo que Dios fue, es y será, además de lo que Él hizo, hace y hará en nuestra vida. Oremos. Dios Santo y Todopoderoso, estamos agradecidos contigo, pues no solamente te has revelado en nuestra vida, nos has mostrado cómo podemos y debemos adorarte. Queremos adorarte genuinamente en espíritu y en verdad, no a nuestra conveniencia, no como creemos que es bueno, sino como tú te lo mereces, pues eres tú aquel que está por sobre todas las cosas. Y queremos honrarte y adorarte con todo nuestro ser todos los días de nuestra vida. Ayúdanos y enséñanos a hacerlo. Borra de nuestro corazón cualquier concepto equivocado de adoración y sé tú plantando, conforme a tu palabra, cómo debemos hacerlo. Te bendecimos, Señor, y te adoramos con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén.